En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios nuestro, que has preparado remedios abundantes para nuestra fragilidad, concédenos experimentar tu salvación con alegría y manifestarla con una vida santa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de la sabiduría. Se decían los impíos, razonando equivocadamente: acechemos al justo, que nos resulta fastidioso. Se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo Hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de todos los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume tener por Padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando como en su muerte, si el justo es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Así presumen, pero se equivocan, pues lo ciega su maldad. Desconocen los misterios de Dios. No esperan el premio de la santidad, ni creen en la recompensa de una vida intachable. Palabra de Dios. El Señor está cerca de los atribulados. 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 El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra sus memorias. Cuando uno grita, el Señor escucha y lo libra de sus angustias. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca
de los atribulados. Salva a los abatidos, aunque el justo sufra por muchos males. De todos lo librará el Señor. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Él cuida de todos sus huesos, y ni uno solo se quebrará. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. El Señor está cerca de los atribulados. El Señor está cerca de los atribulados. Hermanos, les invito a ponerse de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. Que así sea. En aquel tiempo recorría Jesús Galilea, pues no quería andar por Judea, porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Una vez que sus hermanos se hubieron marchado a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino que el verdadero es el que me envía. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra eterna, en ella esperaré. En ella Los que vienen a misa diariamente o leen las escrituras que la iglesia nos propone todos los días, se darán cuenta de que estamos leyendo hace 3 días el mismo Evangelio de Juan. Es una lectura verdaderamente continuada. Y es toda esta dinámica y vemos
inclusive uno puede leer entre líneas una congoja, una nostalgia. Jesús está apocado, podríamos decir. Él sabe lo que le viene encima. Y lo más triste es que uno lo ve que no tiene con quién compartirlo. Nadie está en su misma onda. Tiene su gente alrededor, pero ellos todavía no lo conocen. El verbo conocer es muy importante. Y ahí es donde quizás lo podemos aplicar hoy, que apartamos este viernes primero para pedir la misericordia de Dios. Muy cerquita de anoche, todavía tenemos aquí a la imagen de la Virgen del Rosario de Fátima. Ayer el Papa lanzó un llamado a toda la iglesia para que rezáramos el rosario, comulgáramos y hiciéramos el acto de consagración. Él mismo no hizo uno, sino utilizó el de Juan Pablo II cuando consagró al mundo entero con los obispos, como lo había pedido la Virgen. La Virgen lo había pedido por 3 razones, para que salvara a los pecadores. Acuérdense que el mensaje de Fátima es un mensaje muy apocalíptico, muy fuerte, diferente al de Lourdes. Lourdes es más, también es el llamado. Cada vez que la Virgen se aparece es conviértase, ya está bueno, no sigan como van, etcétera. Pero lo hace a veces, por ejemplo, en Lourdes está todo este elemento de la sanación, del agua, etcétera. En Fátima no hay nada de eso. En Fátima es bastante, yo diría, realista, crudo. De todas las apariciones que yo pueda pensar, es la única donde hay una visión del infierno, ninguna otra. Y una visión muy fuerte. De hecho, de los tres videntes, Jacinta le tocó mucho. Y entonces, pues, ellos dicen que ellos veían mucha gente condenarse, y explica cómo estaban y los demonios y las cosas. Y entonces, pues, era para la salvación del alma. Por eso, en esa jaculatoria que nosotros decimos: oh, muy buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos fuego del infierno, especialmente a los más necesitados. Fíjense que los necesitados, el fuego por la visión. O sea, eso no fue que yo escribí algo bonito, eso sale de la visión que tuvieron, de la visión sale. Y yo creía que era Jacinta, no, la que lo dijo fue ella. Eso sale de la Virgen. O sea, oh mi buen Jesús, ten misericordia de nosotros, porque mira lo que está pasando. Entonces ella les dice: vamos, yo quiero que ustedes recen el rosario. Aquí el rosario toma un papel muy protagónico por la conversión, por la salvación de las almas, por la paz del mundo y por la conversión de Rusia. Porque la Virgen, el mensaje es muy claro y la gente esto todavía no lo acaba de ver. La gente cree, yo lo expliqué anoche, no lo voy a repetir, que el comunismo es otra cosa política. El comunismo no es otra cosa política. El comunismo es una doctrina del mal. Punto. No hay más nada. Entonces, la aparición en el momento que está explotando, pues fue un explotar de la revolución bolchevique por Vladimir Lenin, en ese momento es que aparece ella, 1917. En ese momento Portugal también tiene un momento y viene a socorrer la iglesia, a mostrarnos que Dios todavía tiene misericordia. Hoy en día estamos envueltos en lo mismo. Es impresionante el brote de comunismo que hay otra vez. Venezuela, yo expliqué, lo expliqué ayer con lujo de detalle. Estaba aquí Indira, por cierto. Yo tengo a Venezuela aquí en el alma, porque
Nadie entiende lo que está pasando, no lo entiende porque nosotros no nos informan, el noticiero nunca dice nada. Yo tengo que buscar 20 cosas, Radio Televisión Española, Radio Televisión Caracol, para poder saber. Y la gente no entiende lo que está pasando. Yo nada más que tengo que recordarle, si Maduro se afianza en Venezuela, que está ya para pasar, si la gente hace caso omiso, si matan a Guaidó o lo arrestan, que está, porque hay una orden de arresto para él, con una cantidad de mentiras y cosas, nadie va a defender a Guaidó, nadie. Se va a quedar ahí. Y los otros van a tratar de cohabitar con este monstruo, pero no es Maduro, este es el problema. Es que en Venezuela 5 entidades han hecho su hábitat. ¿Y saben quiénes son? Los rusos, la FARC, el grupo terrorista de Colombia, el narcotráfico, los cubanos y ISIS. Esos 5 grupos están metidos, o sea, ellos tienen dinero, ellos tienen todo. Y yo que a veces digo, Dios mío, pero ¿por qué ellos? Es que es una información. Y antes de ayer una señora vino a hablar conmigo de otra cosa. Y cuando de pronto está hablando me dice, padre, porque estoy así, que yo, mire, yo tengo que también trabajar mucho porque yo estoy ayudando a mi hermana que está en Venezuela. Y va, y pobrecita, dice, no, ella no está tan mal. Digo, pero no, ¿cómo que no está tan mal? Dice, no, porque su marido, mi cuñado, es chavista. Digo, ay, pobrecito, ¿no? Dice, no, mire, ellos bregan con oro. Bregan con oro, pero no son joyeros, ellos bregan con lingotes de oro. Y además, donde ellos viven, ese lugar está controlado por el narcotráfico y no le falta nada. Ese es Venezuela. Nadie entiende lo que está pasando y ahí está el comunismo. El comunismo que salió de Cuba y por no haberle metido mano a Cuba, tenemos esto. Ya se nos fue México. Y si Maduro se afianza en Venezuela, a Colombia se la van a comer así, mira, como ustedes nunca han visto, ojalá que no, porque es un poco cruel, pero usted como hace un gato con un ratoncito, se lo come. Porque el presidente Duque tuvo que ir a una segunda ronda porque estuvo muy, muy cerca del otro candidato que era Petro, que es comunista, chavista hasta la muerte. ¿Y por qué les digo esto? Como dije anoche, porque hay que pedirle mucho la misericordia de Dios a través del Inmaculado Corazón de la Virgen. ¿Por qué? Porque la gente no se da cuenta de lo que es esto. Y nosotros estamos, nunca Puerto Rico ha estado más en peligro que hoy. Nunca. Entonces, y uno dice, pero a mí esto que ustedes no saben lo que es el sistema ese. Aquí tienen una señora que es venezolana. Es que es un sistema perverso. Nadie quiere, porque todo el mundo hoy es muy políticamente correcto y nadie quiere que nadie se enchisme, que nadie se sienta mal. Pero es que el Papa Pío XI fue un papa y es una encíclica. Las encíclicas a nosotros como católicos nos comprometen, porque por eso el Papa tiene carta. Mira, es una carta o tiene una exhortación, pero eso nunca se lo he explicado para otro día. Cuando un Papa escribe por eso lo pone. Dependiendo de lo que escribe, nos compromete de alguna. Si él escribe una carta, bueno, usted a lo mejor no está de acuerdo, la carta es una carta, una exhortación, ya lo dice, miren, vamos, pero cuando él escribe una encíclica, eso compromete totalmente a la iglesia. Y esto que yo estoy diciendo, sabe que de una encíclica se llamaba 40 años. Y los 40 años de una encíclica que había hecho otro papa. Y en esta encíclica, que se llama 40º año, o sea, 40 años, él dice en un momento dado, literalmente, la frase a mí no se me olvida nunca, el comunismo es intrínsecamente perverso,
Miren las dos palabras que usa, intrínsecamente. Cuando usted dice que esto es intrínseco, es